Sí. Aló, aló, ¿me escuchan? Ya. No baja. ¿Cómo no? No baja. O sea, esto solo llega hasta... Mano, me alegra ver tantas caras conocidas que vuelvo a ver esto hace y tocar- algunas que todavía sigo viendo. No me entendí. Algunas que veo siempre, pero igual me alegro. Así como está, solo sacar el celular y ponerlo al revés. No se puede. Hermanos, un empleado, por ejemplo, de una empresa fue llamado por su superior para dar cuenta de los malos manejos que hacía con el dinero de la caja, ¿no? Se habían dado cuenta que hacía malos manejos, ustedes ya saben lo que hablo. Este empleado solo esperaba su carta de despido o una denuncia ante las autoridades, lo cual sería cárcel al final, ¿no? Pero para su sorpresa, el jefe le preguntó si estaba dispuesto a ganarse la confianza de ellos si fuera empleado de nuevo. Este empleado le comentó que sí, y su jefe le dijo: está bien, tú eres el segundo hombre que ha caído en esta empresa y que ha sido perdonado. El primero fui yo, y la misericordia que hoy recibes la recibí yo en aquellos días. Esta es una historia que nos enseña acerca del perdón y de la misericordia. Porque siempre en estas ocasiones cuando recibimos bendición, siempre es la misma historia. Nos cuentan: yo la recibí antes, por eso tú la tienes ahora. Casi siempre es así. Y en esta enseñanza vamos a ver cómo el estar agradecidos por algo, por el perdón de Dios, nos incita a hacer una acción más, que es el perdonar a otros. Vayamos a Mateo 18. Vamos a leer entre todo el mensaje, el versículo 23 al versículo 35. Ya, Mateo 18, 23 al 35. Pero si vemos previamente el contexto, y ustedes se pueden dar cuenta si le dan una pequeña ojeada por ahí, estaban hablando de perdonar al hermano. Estaban hablando de perdonar al hermano, estaban hablando de la parábola de la oveja perdida, luego estaban hablando de que si tu hermano tiene algo contra ti, tú vas y hablas solo con él, luego vas y llevas a otro hermano, luego hablas con la iglesia y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, dentro del contexto, Pedro se le acerca al Señor y le pregunta cuántas veces va a perdonar a su hermano. Y le dice Pedro así como algo orgulloso: no, hasta 7 veces. ¿Por qué le dice hasta 7? Porque en esos tiempos se consideraba que el verdadero arrepentimiento debía incluir apartarse del pecado, lo cual es cierto, ¿no? El verdadero arrepentimiento tiene que apartarse del pecado. Entonces ellos que decían que hasta 3 veces tenían oportunidades de perdón, porque se consideraba que debía apartarse del pecado. Entonces dice, a la tercera es la vencida, ¿no? La última vez. Y Pedro pensó que era generoso decir 7, ¿no? Como que inflándose el pecho: hasta 7 veces voy a perdonar a mi hermano, ¿no? Esa era la cultura en ese entonces. Entonces Pedro pensó que estaba haciendo bien al pedir 7 veces, ¿no? Pero Jesús le respondió con 70 veces 7, ¿no? Y con esta figura Jesús expresaría que no hay límite y que nunca hay que guardar rencor, ni dejar de perdonar. Este acto es importante para el tema que vamos a ver, porque seguido de esto, Jesús comienza a narrar la parábola que vamos a ver hoy, que es de Mateo 18. Y veremos cómo tiene relación con estar agradecidos. Si vemos del versículo 23 al 25, dice: por lo cual el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, y a sus hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Ahora, los siervos que tenían el rey podían, no es que eran siervos como esclavos. Los siervos del rey probablemente tenían una posición mucho más alta que los que tenían la mayoría de las personas que vivían en el pueblo del rey, ¿no? Entonces, normalmente los siervos se encargaban de organizar el tema del dinero, ¿no? Cobradores de impuestos, cobradores de deudas, etcétera, ¿no? Entonces, el rey tenía divididos ciertos siervos por diversas regiones y cada cierto tiempo se les pedía cuenta, como era en este entonces. El rey les permitía una ganancia personal, pero al final les cobraba lo que ellos tenían que recoger por cada reino que tenían ellos encargado de recoger los impuestos. Entonces, la exageración de la deuda pudo desconcentrar a sus siervos, a los discípulos de Jesús, ¿no? E incluso ellos se habrán reído
de cómo un rey permitiría que un siervo se endeudase con 10.000 talentos, una exagerada cantidad. Para poneros en contexto, 10.000 talentos probablemente representaba más de la totalidad del ingreso anual del rey. Es decir, imagínense esa cantidad. Un talento de plata, que estamos hablando de plata, representaba el salario de 6.000 días de un trabajador común dentro de esa época, ¿no? Entonces, por lo que 10.000 talentos podía aproximadamente ser unos 60 millones de días de trabajador de un trabajo común, ¿no? Existen registros de cifras grandes, pero solamente 2 registros de cifras grandes, comparándolos con lo que vemos en esta parábola. Y los demás registros de cifras grandes relacionados con talentos son más bien pequeñas. Hablamos de 100 talentos, de 200 talentos, 300 talentos siendo generosos. Las únicas 2 cifras grandes que menciona son de Primera de Crónicas 22:14, en la que habla de para cuando Salomón estaba preparando y cuando David estaba preparando todo, ahorrando todo el dinero posible para preparar para la casa de Jehová, para que la construyera su hijo. Estuvo ahorrando durante toda la vida que estuvo vivo por el pueblo de Israel unos 100.000 talentos de oro y 1.000.000 de talentos de plata y bronce sin medir. Es decir, es la única cifra grande que tenemos hasta aquí. Luego, en Primera de Crónicas 29:4, menciona los ahorros de la vida de David, que había donado también para hacer la obra. Y vemos también 3.000 talentos de oro y 7.000 talentos de plata. Los ahorros de la vida de David, 3.000 talentos de oro y 7.000 de plata. Entonces ahí podemos entender la magnitud de la deuda que tenía ese siervo. ¿Cómo un rey podía permitirle a un siervo quedarse endeudado de esa manera, ¿no? Entonces, era normal por parte de alguien que debía una deuda exigir como parte del pago a los miembros de la familia, es decir, que fueran esclavos, vendérselos, ¿no? Pero la realidad, por más familia que tuviera, por más numerosa que hubiera sido, no lo hubiera alcanzado ni para pagar el 1% de lo que realmente podía pagar. Vemos que eran 6.000 días de trabajo solamente un talento, por más miembros de familia que hubiera recaudado, no alcanzaría nunca. Entonces, realmente eso nunca pagaría la deuda. Ahora, en Mateo 18, 26, 27 vemos algo que nos menciona aquí. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Vemos que al ser un siervo y al entender la magnitud de la deuda, entendemos que la promesa es imposible. Es imposible, no se lo va a poder pagar, ¿no? Yo te lo pagaré todo. Era una promesa muy común en la antigüedad, pero era aceptada cuando decías 100 denarios, que un talento, ¿entendí? Ya si toda la familia trabaja, bueno, puedes permitirte pagar un talento, ¿no? Prometerte pagar un talento y que te acepten eso. Pero esta promesa, evidentemente, el rey no la iba a aceptar. Ahora, si vemos en el versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El hecho de que el rey perdonara al siervo era tan imposible como la magnitud de la deuda que tenía. Es decir, ningún rey permitiría que un siervo se endeudara tanto, ni tampoco un rey se dignaría a perdonarle la deuda a tal siervo. Este hecho refleja cómo Dios había perdonado los pecados de Israel y del resto del mundo. Así como la deuda del siervo, que era increíble y astronómica, la humanidad tenía una deuda por el pecado que no podía pagar. Por más que lo prometiera que iba a pagarlo, no podía. Y no se podían librar por sus medios de la condenación, es decir, de la muerte. El siervo es quien se endeudó con el rey. El rey es quien dio la condena. Pero también el rey fue quien perdonó la deuda. En ese momento los discípulos no entendían la figura de Cristo como Dios e Hijo y el gran perdón que Cristo pagaría por todos nosotros. A nosotros conocer a Cristo comprendemos la naturaleza de su sacrificio, pero aquel que comprende mejor su estado de muerte antes de Cristo es quien se impacta más por el perdón. Por ejemplo, en Lucas 7
vemos en 41 al 43. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, les perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. En este párrafo vemos que habla de amar. Sin embargo, el idioma que hablaban originalmente los discípulos de Jesús, y en ese entonces era el arameo. Entonces, si vemos el contexto también, podemos entender que aquí la palabra amar significaba estar agradecido. Si notamos el hecho, dice que les perdonó a ambos la deuda, les preguntará cuál de ellos estará más agradecido con él. ¿Cuál le amará más? Y estaba representado por las acciones de las personas de la parábola y también de la mujer pecadora. En ese tiempo estaba hablando Simón, era aquel que había invitado a Jesús a su casa y no le había ofrecido nada, y sin embargo viene una mujer pecadora y le comienza a restregar los pelos, los cabellos, le pone perfume. Entonces, ahí estaba implicando con esta parábola de que Simón era un malagradecido, porque pensaba que el Señor le había perdonado poco. Y sin embargo, la mujer pecadora era mucho más agradecida con él, porque le había perdonado mucho. ¿Cuál de ellos estará más agradecido? ¿El que le ha perdonado mucho o el que le ha perdonado poco? ¿Cristo te ha perdonado mucho o te ha perdonado poco? ¿Mucho? Entonces eso se demuestra estando agradecidos. Si somos como Simón, pensamos que Dios nos ha perdonado poco, que Cristo nos ha perdonado poco. Si somos como la mujer pecadora, entonces demostraremos que nos ha perdonado mucho. Debemos demostrar que estamos agradecidos por la misericordia de Dios. Esa gran acción, porque esperamos recibir bendiciones, esperamos recibir que Dios nos ayude en esto, que nos ayude en lo otro, pero no recordamos esa gran bendición que nos dio, que fue el perdón de los pecados y la salvación de la muerte. ¿Cómo podemos demostrar que estamos agradecidos por la misericordia y el perdón de Dios? Pues un cambio en nuestro carácter. En vez de ver las cosas de manera fatalista y victimista, cambiemos nuestra manera de ver las cosas a un modo optimista y agradecido. Esto lo vimos con la historia de Ana, que al recibir el milagro de Dios, pasó de tenía una actitud más de victimista a una actitud mucho más agradecida. No mirar la quinta pata al gato. Aunque tengas incomodidad, tener incomodidad no es malo. Hay personas en situaciones peores. También, hermano, arrepiéntete de tus pecados y mejora tu relación con Dios. Como vimos antes, debíamos mostrar un arrepentimiento genuino. Es verdad que dice hasta 70 veces 7 tenemos que perdonar, pero no esperemos gastar todas, ¿sí? Mostrar misericordia a otros. Si puedes perdonar una deuda o una ofensa, perdona. Pero si tienes una deuda y puedes pagarla, aunque tengas incomodidad, aunque sea comer arroz con huevo frito durante el mes, pues págala, ¿no? No esperes que te la perdonen. Aquí también lo decía Pablo en Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si amas al prójimo, pues vas a perdonar la deuda, pero si también amas a tu prójimo y a tu prójimo es a quien le debes, pues vas a esforzarte más por pagar la deuda. Ahora, hemos visto que tenemos que mostrar misericordia con otros, como esto se refleja. Si estamos agradecidos del perdón de Dios y mostramos ese agradecimiento tanto como lo hizo la mujer pecadora, también lo tenemos que demostrar imitando esa actitud. Cuando tenemos una relación con Dios nos afecta a nosotros, pero esa relación con Dios también debe afectar a los demás. Entonces, si estamos agradecidos por el perdón de Dios, ¿cómo debemos reflejar eso en nuestra vida? Perdonando a los demás. En Mateo 18:28, vamos siguiendo la lectura, dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Nótese cómo el siervo acababa de salir de la presencia del rey. Es decir, momentos después de que recibió ese perdón por esa deuda astronómica, ¿verdad? Uno esperaría que estuviera con mejor ánimo, ¿no?
que al menos estuviera de buen humor, estuviera alegre, como para, digamos, no molestar a nadie, ¿no? Sin embargo, justo después ve al consiervo y actúa de manera violenta y llena de ira, y lo coge del cuello y lo ahogaba. Teníamos una situación similar a la anterior, pero esta deuda sí se podía pagar. En este caso podía permitirle una prórroga también, ¿no? Podían hacer diversos métodos para poder pagarlo. Y esta vez el siervo tiene la oportunidad tanto de que, como el rey le mostró misericordia a él podía mostrar misericordia y perdonar la deuda, o por lo menos darle una prórroga, ¿no? Pero había falta de misericordia en su siervo, a su consiervo. En Mateo 18, 29, 30 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Recordemos que la deuda era 100 denarios. Un denario era el salario de un día. Es decir, con 100 días podía pagar la deuda. Una deuda totalmente pagable, no era astronómica como la que tenía. Sin embargo, el siervo no quiso. Era una suma pequeña, inclusive para perdonar a un cobrador de impuestos. Decidió encerrarlo en la cárcel. Una persona que estaba en la cárcel no podía pagar sus deudas. Tenían que ser pagadas por personas de afuera. Entonces, aunque sean los amigos que tenían que venir a la situación para ayudarlo, darle esos 100 denarios. Pero si vemos la situación de la deuda, entendemos que es una acción cruel de parte del siervo hacia su consiervo, el no tener misericordia de él. El siervo tuvo la oportunidad que, así como el rey le tuvo misericordia, también pudiera mostrar misericordia, pero no lo hizo. Hermanos, ¿en qué momentos tendemos a actuar de la misma manera? Porque a veces vemos esta situación y decimos: no, el rey es malo. El rey es malo, el siervo es malo, ¿no? Ese siervo malvado. Pero muchas veces tenemos situaciones en las que un hermano nos cae bien, un hermano nos cae mal. El hermano que nos cae bien, tenemos un conflicto y vamos y nos esforzamos para resolver ese conflicto. Nos esforzamos en que nos llevemos bien. Vamos y hablamos con él. Vamos y queremos reconciliarnos. Pero el hermano que nos cae mal, pues no nos importa si también le caemos mal. No nos importa si le hemos ofendido. No nos importa si le hemos hecho algo malo. ¿Para qué? ¿No? Que por obra de Dios recibes un dinero extra, un dinero por bendición de Dios. Pero a un hermano le fue mal. ¿Qué vas a hacer? Y hay necesidad, pero no ayudas. Nos inventamos las necesidades apenas nos llega el dinero extra. No, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. ¿En qué momentos tenemos que actuar de la misma manera, hermanos? Analicemos nuestras vidas. Ahora, si seguimos en Mateo, veremos que la respuesta del rey no fue exagerada. En Mateo 18, 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Ahora, ustedes podrían preguntar: ¿por qué el rey se enoja? ¿No? Si era un siervo de 100 denarios, ¿para qué me voy a meter en eso? ¿No? Pero él, aparte del perdón, ¿no? Era normal que el rey se enojara. ¿Por qué? Porque aparte de que había perdonado la deuda, el siervo malo había sacado de servicio activo a una persona que estaba pagando sus deudas. Y quiere decir que, aparte de la deuda que le perdonó, el siervo acaba de meter a alguien en la cárcel que no podía trabajar y no podía pagar sus deudas. Entonces era menos dinero, más dinero le estaba sacando el propio rey. Así sean 100 denarios, pero era más dinero que le estaba sacando, ¿no? Y también había sacado de servicio activo a otro de sus sirvientes. Es decir, menos, ahora tiene que contratar a otra persona. Más problemas. Lo cual representaba al rey más pérdidas por impuestos no cobrados. Aquel que está en la cárcel, pues no trabaja, no paga impuestos. Aparte de la reputación de rey benevolente que hubiera obtenido por perdonar al siervo,
pues se vería opacada por los rumores de que el siervo que obtuvo el perdón y el favor del rey ahora estaba actuando sin misericordia y con crueldad. Es decir, aquel que perdonó al rey ahora está encarcelando a otras personas. Toda esa buena reputación que tenía el rey se va por el traste. Entonces era natural que el rey se enojara. Si seguimos en Mateo 33, 18, 33, 35, decía: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hasta que pagase todo lo que debía. Sabemos que nunca lo iba a pagar, así que básicamente es cadena perpetua o pena de muerte. Iba a morir en la cárcel. Es lo que vemos. Parece como que fuera eufemismo, ¿no? Como que hasta que pague todo lo que debe. Ya sabemos que va a morir ahí, pero los pone ahí. Como vemos el castigo del rey al siervo, al final logramos notar que el rey le aplicó el castigo por la deuda que tenía antes, únicamente porque no había actuado con misericordia. Perdió la misericordia que le había dado el rey por no actuar con su propia misericordia. Al conocer los detalles, como por ejemplo la esclavitud que se hacía a los que no podían pagar la deuda, las cárceles, la magnitud de la deuda, podemos ver con mayor contexto la enseñanza que nos pone en el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano por sus ofensas. La consecuencia de no perdonar parece mucho más severa que cualquier otro pecado, porque implica el no perdón de los otros pecados. Si no perdonas a los demás, pues ahí nos resalta: Jehová no te perdonará a ti. ¿Y cuál es la deuda? ¿Cuál es quien tiene mayor deuda? ¿El hermano que te ofendió a ti o tú que ofendiste a Dios? ¿Quién tiene mayor deuda? ¿Quién debe más? Dios no perdonará los pecados a quienes no perdonan de corazón las ofensas de los demás. Parece una consecuencia única en su tipo, una consecuencia bastante grave y bastante alta. Y refleja bien la frase que dice enojado el rey: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta no es la primera vez que surge la misma idea de perdonar al otro, ¿no? Antes, por ejemplo, en Mateo 6, después de enseñar el ejemplo de oración, es decir, el Padre Nuestro, estaba enseñando un ejemplo, un esboquejo de oración. Dice en Mateo 6, 14 y 15: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Acaso existe otra manera mejor de agradecer al recibir perdón que perdonar? Por ejemplo, siempre ocurre que eres niño, ¿no? Viene tu mamá y te regala una paleta doble. Tú estás feliz: el helado, qué bonito, qué bueno. Luego viene tu hermano, ya porque tu hermano no tiene nada, y tu mamá te dice: comparte. Entonces, la alegría que tenías ahora se te va porque tienes que compartir. Pero ya tienes el helado, pues, porque antes estabas feliz, ahora porque quieres compartir estás enojado. Has recibido un helado, ¿no? Evidentemente no es cómodo, pero el perdón que recibimos de Dios y el pago de Cristo por nuestro pecado fue astronómicamente mayor. ¿Qué nos cuesta perdonar las ofensas a los demás si es tan pequeño en comparación con lo que nosotros ofendemos a Dios? El ser agradecidos no es simplemente ser de palabra o de alabanza, ¿no? El ser agradecidos implica una honra a la otra persona que nos ha dado el bien, imitando las acciones. Por ejemplo, si vemos el principio cuando les comenté la parte del empleador y del empleado, el empleador le dijo: como yo recibí este perdón, yo te lo doy a ti. Así se estaba honrando la memoria de aquel que le había perdonado, perdonando a otro. Si recibiste misericordia, eres misericordioso con los demás. Si recibiste bendición, busca dar bendición, busca ser de bendición a los demás. Ese es el significado de ser agradecido. Si has sido perdonado, perdonas a los demás. Hermanos, vemos el perdonar a los demás como una carga. Aquel que me cae mal, aquel que no me cae bien. O lo vemos como una manera de mostrar gratitud hacia Dios. Lo vemos una manera de honrar su nombre, de honrar lo que ha hecho por nosotros. ¿Acaso debemos hacerlo porque Dios lo ordena? ¿O debemos hacerlo porque están agradecidos?
Hermano, debemos perdonar a los demás porque estamos agradecidos con Dios. Perdonar una palabra que hemos visto mal en un hermano, alguna ofensa, algún mal comentario que hayamos tenido con otro hermano. Si tenemos una mala relación con un hermano, ir a hablar con él. No llamarlo porque es poco personal, sino ir a hablar con el hermano que te ofendió. A tomarse un café y hablarlo personalmente. Así como lo vimos en la enseñanza de la parábola, porque todo estaba conectado. Antes de la parábola vimos la parte de perdonar a un hermano. Y esto lo pueden ver en el contexto. Hermano, ¿cómo vas a agradecer a Dios esta semana por su perdón? Evita la actitud de víctima y sé optimista. Encuentra algo por lo que estar agradecido por Dios todos los días. Por su perdón, por su bendición, por su provisión. Encuentra esa manera de estar agradecido y aparte, sé de bendición a los demás. Muestra ese agradecimiento hacia los demás. ¿Cómo vas a mostrar misericordia a los demás esta semana? Da otra oportunidad a quien te ha hecho una falta. Da otra oportunidad a esa amistad que ha sido quebrantada. Da otra oportunidad a quien ha cometido una falta o una infracción en un trabajo o en alguna tarea. Hermanos, si bien esta enseñanza acarrea una advertencia bastante fuerte, que es Dios no perdonará nuestras ofensas si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden. No hay que hacerlo por esa amenaza, por esa advertencia, sino por el estar agradecidos del perdón de Dios. ¿Dios te ha perdonado mucho o te ha perdonado poco? ¿Sientes que te ha perdonado mucho? Entonces, ¿perdonarás mucho o perdonarás poco? ¿Estarás más o menos agradecido? Depende de cada uno de nosotros, hermanos. Oremos. Padre bendito, te damos gracias por otro día más de vida, Señor. Gracias por permitirnos estar en este culto de aniversario, Señor, para recordar los 32 años que nos ha bendecido, Señor, y nos has permitido permanecer en pie. No muchas iglesias duran este tiempo. Y también nos has cuidado con viento y María, con inundaciones o sin inundaciones, igual nos has tenido aquí. También te damos gracias por el perdón que has tenido por nuestros pecados, esas faltas que hemos cometido, inclusive después de saber lo que hemos hecho mal y lo que tenemos que cambiar, lo volvemos a hacer. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos con tu perdón, perdonando a los demás, perdonando a aquellas personas que tengamos tengamos conflicto con ellas y que tengamos que pedir perdón o perdonar una ofensa que hayan tenido con nosotros. Que no dejes que nuestra comodidad nos dificulte ir a hablar con el hermano o ser de bendición a otro hermano si tú eres de bendición a nuestras vidas. Te pido que nos recuerdes cada uno de nosotros que el estar agradecido de tu perdón implica perdonar a otros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos.